hay algunos niños que tienen demasiada energía, demasiada actividad y que incluso pareciera que no se cansan y que incluso llegamos a pensar, ¿dónde tiene el interruptor de apagado o de encendido, no? Entonces, muchas veces como papás nos da pena que no saluden y decimos, anda, anda, saluda, no seas maleducado, ¿no? Porque sentimos que eso habla de nosotros como papás. Y realmente es que para ellos es difícil permitir este acercamiento. Bienvenidos a Criando con Amor, un espacio para padres que desean amar, sanar y guiar a sus hijos con conciencia y corazón. Aquí descubrirás cómo fortalecer vínculos, vivir la crianza con propósito y transformar tu familia desde el amor. Amar, sanar y guiar, el arte de criar con propósito. Escúchanos en Spotify y YouTube. Hola, bienvenidos a este tercer episodio de su podcast Criando con Amor, Familias con Propósito. Y bueno, en esta ocasión voy a platicar acerca de pues los rasgos que nosotros podemos percibir como más relevantes para poder conocer a nuestro hijo o a nuestros hijos. Y que en general estos rasgos son característicos de cada persona, es lo que los hace ser únicos, especiales, ser individuos, porque cada uno de estos rasgos los traen en una medida especial, es decir, unos es más intenso que en otros. Entonces estos rasgos, que son 9, pues son los que integran su temperamento. Estos están determinados biológicamente y bueno, además de que ya vienen en su ADN, pues también influye mucho el periodo de gestación. O sea, cómo vivió la madre su periodo de gestación, si fue un periodo tranquilo o angustioso o con muchas dudas, pues en fin, todo el estado de ánimo también se ve influenciado pues al bebé desde que está en el vientre. Y sobre todo también pues es importante destacar que esta percepción que empieza a sentir el bebé dentro del vientre de su madre, pues es la relación que él va a establecer con el mundo exterior cuando él nazca. Entonces, bueno, vamos a empezar con estos rasgos. Probablemente no me dé tiempo como de ahondar mucho en ellos, pero bueno, después les compartiré más información de cómo podemos descubrir específicamente un poquito más acerca del temperamento propio de nuestro hijo, porque esto es básico y es lo que nos va a ayudar mucho a entender cómo percibe el mundo exterior nuestro hijo, porque no lo ve como nosotros lo vemos con nuestros ojos, sino cada quien como si utilizara unas gafas especiales donde percibe el mundo de forma diferente. Y esto no solamente nos va a ayudar para conocer a nuestro hijo, sino que también nos va a ayudar para las relaciones sociales que tengamos, nuestras amistades, compañeros de trabajo, en la comunidad en la que nos desenvolvamos, los vecinos, en fin, en los grupos a los que también seamos parte, pues esto nos va a ayudar a comprender por qué las personas se comportan como lo hacen. Digo, también es un factor, hay otros múltiples factores que después también iremos descubriendo y sumándolo a la configuración que yo le digo del ser humano, ¿sí? Bueno, y vamos a empezar. El primer rasgo es el del nivel de actividad. Y este es muy particular y muy determinante porque si nos ponemos a observar a nuestro hijo, hay algunos niños que tienen demasiada energía, demasiada actividad y que incluso pareciera que no se cansan y que incluso llegamos a pensar, ¿dónde tiene el interruptor de apagado o de encendido, no? Y que a veces están todo el tiempo muy activos, pero por aquí hacen una actividad que les pide estar quietos, es como si les apagaran el switch y se duermen. Entonces, estos niños que son tan energéticos, por lo regular es un rasgo que caracteriza mucho a los niños con temperamento sanguíneo o colérico. Que bueno, esto por englobarlos de alguna forma, no tanto por etiquetarlos, sino por ir como compactando estos rasgos que configuran a cada uno de estos 4 tipos de temperamento, como les decía, para que nosotros como papás podamos comprenderlo un poco mejor.
y que incluso también los invito a que hagamos un poquito de reflexión, de introspección, de cómo soy yo. Por ejemplo, ¿cuál es mi nivel de energía? Por lo regular me saturo de actividades y quiero andar haciendo muchas cosas, o prefiero no gastar mi energía porque por lo regular se me agota rápido, entonces voy a ser selectivo con las actividades que voy a realizar porque yo prefiero estar tranquilo. Entonces, este nivel de actividad, la intensidad con la que se vive es un rasgo que caracteriza al temperamento de nuestro hijo. Otro rasgo muy importante es el de la regularidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay personas que tienen una rutina muy marcada, es decir, que necesitan dormirse a la misma hora, que necesitan comer a la misma hora y que prácticamente van al baño a la misma hora. Entonces, la regularidad de estas necesidades fisiológicas están muy establecidas, son muy constantes. De hecho, pues llegan a ser hasta pues predeterminadas, ¿no? Más bien predecibles. Entonces, esto nos ayuda a poder crearles una rutina y que ellos pues ya tengan bien establecidas sus actividades. Por otro lado, un lado opuesto a esta regularidad sería pues que son muy irregulares en cubrir estas necesidades, es decir, que no tienen una hora fija para dormir. Puede que un día terminen muy cansados y se duerman pronto, pero al otro día no quiere decir que porque estén muy cansados también se van a dormir temprano, porque puede que estén quizás sobreestimulados y que les cueste mucho trabajo poder relajarse, se duermen mucho más tarde, no siempre van al baño a la misma hora, incluso unos días tienen más apetito, otros menos, unos quieren comer más temprano, a veces más tarde y así. No sabemos qué esperar de este tipo de niños. Entonces, este rasgo de la regularidad determina un poquito más el rasgo de su temperamento. Y los niños que son más tendientes a tener esto pues bajo control son los niños con el temperamento colérico. Los que están más organizados, se pueden como un poco más anticipar o saber qué es lo que necesitan fisiológicamente hablando. Entonces, bueno, este es otro rasgo muy importante. El tercer rasgo es el del retraimiento o el acercamiento. Y esto, un ejemplo muy claro es, por ejemplo, cuando tenemos contacto con personas nuevas, por ejemplo, pues cuando llegan a una escuela por primera vez o que cambian de escuela o que llega alguien de visita y aunque sea familiar, no lo habían visto. Hay niños que luego se acercan a saludar, que si les preguntan algo, dan una respuesta pronta e incluso entablan una conversación muy seguros. Bueno, este acercamiento que ellos permiten es característico también de su temperamento. Y lo opuesto sería pues la falta de este acercamiento, ¿no? Que evitan tener contacto con personas nuevas, se esconden detrás de su mamá, de su papá o de su cuidador porque no quieren como tener este contacto con personas que ellos no conocen. Y ya después de un tiempo de que mamá interactuó con estas personas o sus cuidadores o que los empiezan a ver como más seguido, entonces ya como que ellos permiten ese acercamiento poco a poco. Entonces, si nos damos cuenta, esto nos puede dar mucha luz y ayudar muchísimo para comprender a nuestros hijos, por ejemplo, cuando los llevamos a una fiesta o a una reunión, donde a lo mejor nuestros amigos los quieren saludar, pero ellos se esconden. Entonces, muchas veces como papás nos da pena que no saluden y decimos, anda, anda, saluda, no seas maleducado, ¿no? Porque sentimos que eso habla de nosotros como papás. Y realmente es que para ellos es difícil permitir este acercamiento. Entonces, es otro de los rasgos que son muy importantes considerar que van a integrar su temperamento. El cuarto rasgo muy importante es el de la adaptabilidad. ¿Qué tan fácil se adaptan a los cambios? Hay niños que, supongamos, tenemos que salir de viaje
o tenemos que dormir fuera de casa, en un hotel o algo así, y ellos no importa, se adaptan fácilmente a los espacios, a las personas, pero hay niños que les cuesta muchísimo más trabajo y que extrañan su casa, su olor, su ropa, en fin, a diferentes aspectos, ¿no? Entonces les cuesta mucho trabajo como adaptarse a estos cambios, se resisten. Entonces, también esta es otra cosa importante que debemos considerar en nuestros hijos, ser un poquito tolerantes cuando notamos que les está costando trabajo el adaptarse a estos cambios, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ante la llegada de un nuevo hermanito, no todos los niños reaccionan de la misma forma. Algunos los reciben muy amorosamente y aunque hay un poquito de recelo, pero realmente no se alcanza como a percibir tanto. Pero hay niños que les cuesta muchísimo trabajo volverse a adaptar, incluso a un pequeño cambio dentro de la rutina o más de la familia, ¿no? Si hay algún miembro que de repente se nota su ausencia, por ejemplo, a veces los abuelitos también viven en casa y de repente tienen que viajar o se enferman o pasa algo y entonces esto ocurre un cambio y les cuesta trabajo adaptarse. Bueno, y otro aspecto también muy importante es el de el nivel sensorial, que esto la verdad es que a mí me impresionó mucho conocerlo con mi último hijo porque mis primeras, bueno, mis hijas, que fueron las dos primeras, pues no tuvieron mucho, digamos, este rasgo como muy intenso, pero mi hijo sí, le afectaban mucho los ruidos fuertes, incluso las risas, por ejemplo, también el como hacer un juego como de asustar o que a luego a los niños les gusta, pues a él como que lo alteraba. Incluso también la parte sensorial, pues física, o sea, la ropa, las etiquetas, la textura de las telas, ¿no? Hay algunas un poquito más ásperas o más rígidas. Eso también, el nivel de sensibilidad sensorial también es un rasgo que marca mucho su temperamento. Entonces también debemos observar y ver por qué nuestro hijo no le gustan los ruidos fuertes, se altera, y por ejemplo, a nosotros nos costó un poquito de trabajo porque estábamos muy acostumbrados a ir a los desfiles, a ir a eventos masivos donde a lo mejor pues el ruido excede, ¿no? Los niveles normales del volumen de voz. Y entonces mi hijo se tapaba los oídos, decía que no, que como que se asustaba, ¿no? Entonces, pues tuvimos que ir poco a poco, respetando, ¿no? Que él se fuera adaptando, fuera conociendo, también un ratito nada más y regresábamos o no, yo me retiraba con el otro lugar donde estuviera más tranquilo. Entonces, como ir adaptando nuestras actividades también de forma que él darle su espacio, pero que irlo poco a poco introduciendo para que eso también a nosotros como familia pues no nos limitara, ¿no? Entonces, es súper importante que también lo tengamos en cuenta. Otro factor importante del rasgo de su temperamento es la intensidad de la respuesta. Tenemos niños que reaccionan como de una manera muy intensa y no solamente a las emociones negativas, ¿no? Como el enojo, que reaccionan con ira, sino también en la alegría, o sea, demasiado entusiastas, demasiado emocionados, que a veces también nos cuesta un poquito de trabajo enseñarles a contenerse, ¿no? Entonces hay a la inversa o lo opuesto a esta intensidad, alguien que reacciona poco. Es como de lenta reacción, pareciera como que nada le entusiasma, pero también es muy ecuánime y no se engancha o se enoja como que desde la primera. Entonces, aquí, por ejemplo, yo podría decirles que el temperamento colérico, que es como de una reacción muy intensa, o el sanguíneo, el colérico como en una reacción muy intensa de enojo y el sanguíneo como de una reacción muy intensa de alegría, de entusiasmo. Lo opuesto sería el temperamento flemático, que es demasiado tranquilo, demasiado lento, pero también el melancólico, que es demasiado sensible, como tendiente a la tristeza. Entonces, si se dan cuenta, este rasgo
va dándole otro tinte muy diferente en cada uno de estos 4 grupos. El séptimo factor es el de el estado de ánimo predominante. Y bueno, este suele caracterizarse porque hay niños que son como más optimistas y otros más tendientes al pesimismo, ¿no? Entonces, este también es otro rasgo que los caracteriza en su comportamiento y que nuevamente bajo la observación nosotros nos vamos a dar cuenta cuál es la tendencia de nuestro hijo. El rasgo número 8 es la distractibilidad, que en este caso hay niños que se distraen mucho más fácilmente que otros. Hay otros que se enfocan más, que se pueden concentrar un poquito más. Los niños más tendientes al temperamento sanguíneo son aquellos que se distraen con muchísima facilidad. Es más, les cuesta mucho trabajo concentrarse y llegar a terminar lo que empiezan. Entonces, esto también es algo característico que nos va a demostrar cuál es el temperamento de nuestro hijo. Y por último, tenemos el rasgo de la persistencia. Hay algunos niños que son demasiado persistentes y hasta que no lo logran, lo que se proponen, no desisten. Pero hay otros que si lo intentaron y no pudieron o les costó mucho trabajo, prácticamente como si abortaran la misión, lo dejan y prefieren no esforzarse, prefieren cambiar de actividad, no les gustan tanto los retos. Y hay otros niños, como por ejemplo los del temperamento colérico, que ellos sí les gustan los retos y hasta que no los logran, no se sienten satisfechos o no los terminan. Bueno, pues hasta aquí son los 9 rasgos que integran a el temperamento y que, como les decía, algunos los tienen con mayor o menor intensidad y que, bueno, ahí es donde nosotros vamos a ir dándonos cuenta cómo perciben el mundo exterior o el entorno en el que se desenvuelven nuestros hijos, para que también podamos ir entendiendo por qué su reacción o su comportamiento es como es y que también nosotros podamos ajustar nuestras expectativas, tenerles paciencia, tratar de empatizar con su situación y en base a eso poder ayudarlos, guiarlos, establecerles rutinas, establecerles límites. Bueno, pues los espero en el siguiente episodio y recuerden que le pueden dar me gusta, que también me pueden escribir en comentarios cualquier duda, cualquier cosa que ustedes me quieran comentar y también que lo pueden compartir con alguien a que ustedes crean que esto le va a ser de utilidad. Muchas gracias por estar aquí y por ver este episodio hasta aquí. Nos vemos la próxima.